Bienvenidos para un nuevo y muy escalofriante caso. Hasta el día de hoy, solamente hemos visto casos de asesinato o de asesinos seriales, que la verdad es bastante perturbador, ya que si nos ponemos a pensar lo que pasó por la mente de esas personas antes de morir, seguramente fue algo muy aterrador. Y es que la mayoría de nosotros llegamos a pensar que los instantes previos a una muerte violenta son la peor experiencia que se puede vivir. Pero la verdad es que hay destinos que son mucho peores que la muerte. Destinos de los cuales habría gente que preferiría morir en lugar de vivir todo lo que a continuación les narraré. Comencemos con el caso del monstruo de Cleveland. En agosto del 2013, miles de personas quedaron horrorizadas al conocer el caso de un hombre llamado Ariel Castro, quien era considerado por sus vecinos como una persona alegre y bromista, pero que en el fondo ocultaba un oscuro y sucio secreto, ya que fue hallado culpable de secuestrar, violar, torturar y mantener cautivas a 3 mujeres durante 10 largos años. Pero antes de saber los detalles de tan macabro suceso, conozcamos un poco más a este monstruo depravado. De la vida de Ariel Castro se saben muy pocos detalles. La poca información que se tiene es que nació el 3 de septiembre de 1960 en el barrio de Dway, en Yauco, Puerto Rico. Fue uno de los 4 hijos y único varón del matrimonio formado entre Pedro Castro y Lilian Rodríguez. Los padres de Castro se divorciaron cuando él aún era un niño, así que él, su madre y sus hermanas optaron por probar suerte y comenzar una nueva vida, así que se mudaron a Pensilvania. Lamentablemente, ahí las cosas no fueron del todo bien para la familia, y decidieron moverse a Cleveland, en donde ya tenían familiares que vivían ahí, y con el apoyo de ellos, encontraron bastante estabilidad. Incluso al llegar ahí, Ariel pudo concluir sus estudios de preparatoria en la Lincoln West High School. Un año después de terminar sus estudios, Castro conoció a una mujer llamada Grimilda Figueroa, quien se convirtió en su novia, y tiempo después comenzaron una vida juntos, llegando incluso a tener 3 hijos. Según declaraciones de la hermana de Grimilda, al inicio todo iba bastante bien con la pareja, pero el infierno se desató una vez que comenzaron a vivir bajo el mismo techo, ya que Castro comenzó a manifestar conductas bastante violentas, golpeando a su mujer en múltiples ocasiones y provocándole varias fracturas. De hecho, en una ocasión la tiró por las escaleras, rompiéndole varios huesos y causándole muchos hematomas. Y a pesar de que se presentaron cargos y se arrestó a Ariel por violencia doméstica, este nunca llegó a tribunales. Después de vivir muchos años de violencia, Grimilda y sus hijos se terminaron mudando en 1996, aunque esto no fue suficiente para detener los ataques violentos de Ariel, por lo que presentó cargos nuevamente y en esta ocasión solicitó una orden de restricción para poder mantener a raya a su expareja y así poder continuar con su vida. Lamentablemente,
Años después, Grimilda desarrollaría un tumor maligno e inoperable que le terminaría arrebatando la vida en abril del 2012. Lo macabro y hasta cierto punto interesante de todo esto es que hubo muy pocas personas que sabían de estos sucesos violentos que Ariel había tenido con su ex esposa. Así que, para el resto de la comunidad, Castro simplemente había tenido problemas irreconciliables con su expareja. Y fue por esa razón que nadie sospechó nada cuando comenzaron las desapariciones. Michelle Knight tenía 21 años cuando desapareció el 23 de agosto del 2002, convirtiéndose así en la primera víctima de Castro. Ese día, Michelle tenía que comparecer ante tribunales para poder recuperar la custodia de su hijo Joey, quien en ese momento se encontraba bajo cuidados del Estado. Michelle salió de su casa para asistir a la cita programada. Cuando se dirigía a su destino, un desconocido en una camioneta roja le ofreció darle un aventón. Lamentablemente para ella, el aceptar esa propuesta fue el peor error que pudo cometer. Cuando subió al vehículo, Castro condujo hacia su casa en lugar de los tribunales. Sometió a Michelle para que no causara problemas y la llevó al sótano de su casa, en donde la encadenó y la dejó encerrada durante varios días. Lo peor de toda esta situación es que cuando Michelle desapareció, todo el mundo pensó que simplemente había escapado para evadir la responsabilidad de tener que cuidar a su hijo. Amanda Berry fue la segunda víctima de Ariel Castro. Ella desapareció el 21 de abril del 2003, es decir, 8 meses después del secuestro de Michelle. Amanda fue raptada un día antes de cumplir los 17 años de edad, y la última vez que se supo algo de ella fue cuando habló a su casa para decirle a su hermana que llegaría temprano, ya que alguien le había ofrecido darle un aventón desde el Burger King en el que trabajaba. Pero esto nunca ocurrió. Al principio, la policía pensó que ella simplemente se había fugado con algún chico, pero todo esto cambió cuando un hombre realizó una llamada a la madre de Amanda desde el celular de su hija, diciéndole que ella estaba bien, que se habían casado y que días después regresaría a casa. Gina de Jesús era solamente una niña de 14 años cuando desapareció el 2 de febrero del 2004 y se le vio por última vez cerca de un teléfono público que casualmente estaba muy cerca de donde Amanda había sido secuestrada. De hecho, Gina era amiga de Arlene Castro, la hija de su secuestrador, y ese día se encontraba cerca de ese teléfono porque había llamado a Grimilda para pedirle que dejara a su hija pasar la noche en su casa. Desafortunadamente, Grimilda dijo tajantemente que no, así que cuando Castro se la encontró en la calle, le dijo que la llevaría a casa de Arlene para que pasara tiempo con ella. Pero esto no fue así, y Gina terminó en el sótano de la casa de Castro con Michelle y Amanda. Como les dije anteriormente, hay destinos que son mucho peores que la muerte, y lo que estas 3 mujeres pasaron fue un auténtico infierno. Michelle, al ser la que más tiempo estuvo cautiva, fue la que más sufrió de este calvario.
relatando que durante sus primeros 3 días de encierro estuvo completamente sin comida y fue abusada durante múltiples ocasiones. Algo similar les ocurrió a Amanda y a Gina cuando cayeron en las garras de este depravado. Castro tenía a las 3 mujeres encadenadas en diferentes habitaciones de la casa, las cuales estaban en completa oscuridad, así que todos los días él solamente tenía que decidir a quién violaría y golpearía primero. Durante el encierro, Castro le preguntó a Amanda si necesitaba algo para hacer su estancia un poco más cómoda. Ella le solicitó un cuaderno y algo para poder dibujar. De esta manera, Amanda creó una especie de código secreto con el cual contabilizaba las veces en las que Castro abusaba sexualmente de ella, llegando a registrar hasta 5 en un solo día. Obviamente, Ariel no utilizaba preservativos al cometer estos actos tan repudiables, así que Michelle y Amanda llegaron a estar embarazadas en más de una ocasión. Cuando esto sucedía, Castro simplemente las golpeaba, pateaba y saltaba sobre sus vientres hasta provocarles el aborto. Y esto lo hacía de una forma tan brutal que en más de una ocasión estas mujeres pensaron que perderían la vida durante las salvajes golpizas. Además de la violencia física y sexual, también las torturaba de otro tipo de formas, como utilizando la comida, ya que solamente les daba de comer una vez al día, y había ocasiones en las que él disfrutaba de darle de comer a una sola de ellas mientras hacía que las demás miraran. Esto hizo que durante todos esos años ellas comenzaran a presentar cuadros de desnutrición que eran bastante peligrosos. Cuando Ariel tenía que salir de casa, encadenaba a las mujeres de manos y pies con tal fuerza que incluso les cortaba la circulación de sus extremidades. Además, utilizaba cinta aislante para taparles ojos y boca y las dejaba así durante varias horas. Lo peor de todo es que Ariel disfrutaba de darles la esperanza de poder ser libres, ya que en ocasiones seleccionaba a alguna de ellas, le quitaba las cadenas, le abría las puertas y le decía que se podía ir. Cuando alguna de las chicas estaba cerca de escapar, él las detenía, las llevaba a su habitación o al sótano y las golpeaba y violaba mientras les decía que nunca saldrían de ahí y que nadie las iba a encontrar. No hace falta decir que el vivir todo esto rompe completamente a cualquier persona. Así que había días en los que estas mujeres lloraban, suplicaban y maldecían a Castro por todo lo que les hacía. Pero esto parecía que solamente le daba más energías a este depravado ser para continuar con las torturas y los maltratos hacia ellas. Así que tuvieron que aprender la forma de soportar todo ese dolor físico y emocional para no darle la satisfacción que él buscaba. En el año 2006, Amanda se embarazó nuevamente, pero en esta ocasión, Castro no la golpeó y le dijo que iba a tener al bebé. Así que durante las fiestas decembrinas, Amanda comenzó con los dolores de parto. Poco tiempo después, se le rompió la fuente. Castro
Lo único que hizo fue llevarle una piscina inflable a su habitación para que no la ensuciara. Además, llevó consigo a Michelle y la amenazó con matarla si no asistía a Amanda en el parto y si no sobrevivía ese bebé. Esa noche, Amanda dio a luz a una pequeña llamada Jocelyn, quien fue testigo de todos los horrores que se vivieron en esa casa, pero que afortunadamente nunca los experimentó en carne propia. Con el nacimiento de Jocelyn, Ariel le dio un poco más de libertad a Amanda para que cuidara de la niña, y esto sería un punto clave para que estas mujeres escaparan de su cautiverio. Cuando Jocelyn comenzó a crecer, Castro salía ocasionalmente con ella, llevándola al parque o a la casa de su madre. Y si alguien le preguntaba quién era esa niña, él solamente les respondía que era la hija de su novia. Y a pesar de que ninguno de sus vecinos le conocía una novia, pues nunca les pareció raro, ya que trataba bastante bien a la niña. Cuando llegaban a preguntarle por qué no la veían en la escuela como a los otros niños, él solamente les decía que su novia no era de por aquí, así que solamente de vez en cuando venían ella y Jocelyn a la casa de Castro. Durante todos esos años, Amanda fue la responsable de criar y educar a su hija en la prisión en donde vivían, simulando una especie de escuelita para crear una realidad alterna en donde su hija no se diera cuenta de todo este infierno en el que vivían esas 3 mujeres. El 6 de mayo del 2013, Castro fue a casa de su madre, pero en esta ocasión no se llevó a Jocelyn. Así que cuando dejó la casa, la niña le dijo a su madre que su papá se había ido. En ese momento, Amanda sabía que esa era su oportunidad, y con la ayuda de su hija, logró zafarse de las ataduras que tenía. Bajó por las escaleras, se dirigió a la puerta principal y trató de abrirla. Al notar que estaba cerrada, metió la mano por un pequeño agujero que tenía la puerta y logró encontrar un candado que la bloqueaba desde el exterior. Trató de agitarlo fuertemente para romperlo, pero no dio resultado. Esto no la decepcionó y continuó mientras gritaba por ayuda a los 4 vientos. En ese instante, un vecino llamado Ángel Cordero, quien paseaba por el vecindario, escuchó los gritos de auxilio de la mujer, así que se acercó a la casa y aunque no sabía prácticamente nada de inglés, pudo notar que algo muy malo estaba pasando ahí dentro. Así que, como pudo, trató de llamar la atención de otros vecinos para que llegaran al lugar. Fue en ese momento cuando un hombre llamado Charles Ramsey se acercó a la casa para ver qué era lo que estaba pasando. Y Amanda le dijo que ella y su hija estaban encerradas en contra de su voluntad. Así que Charles y Ángel comenzaron a golpear y patear la puerta para tratar de abrir un hoyo en ella. Cuando lo lograron, pudieron sacar a Amanda y a su hija y la llevaron a casa de uno de los vecinos para que hiciera una llamada al 911 diciendo lo siguiente: Help me, I'm Amanda Berry.
You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Huh? Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the street. I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm on the way right now. We're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. All right, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, Who's the guy? Who's the guy you're who's the guy who went out? His name is Ariel Castro. All right, how old is he? He's like 52. All right, and Steven, I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. Okay, I got that here. I already. And you said, what was his name again? Ariel Castro. And is he white, black, or Hispanic? He's Hispanic. And what's he wearing? I don't know, because he's not here right now. That's When why I got away. when he left, what was he wearing? Sweetheart, it's a pity. What? Right, the police are on the way. Talk to them when they get there. Okay? Okay. I told you they're on the way. Talk to them when they get there, okay? All right, okay. Thank you. Bye. Solamente unos minutos después, dos policías llegaron al lugar preguntándole a Amanda qué era lo que había pasado. Pero ella, antes de explicarle cualquier cosa, les dijo que había otras dos mujeres secuestradas en esa casa. Así que los oficiales ingresaron al hogar y rescataron a Michelle y a Gina. Cuando las 4 mujeres por fin estuvieron a salvo, la policía las trasladó al centro médico Metro Health y, con ellas fuera de cualquier peligro, pero sin pistas sobre el paradero de Castro, solamente tenían una opción: prepararle una emboscada para cuando el desgraciado regresase a casa. Ese mismo día, Castro regresó a su hogar sin saber la trampa que le estaban preparando. Cuando ingresó, varios policías lo encañonaron y lo detuvieron por los cargos de secuestro y violación. Durante los siguientes días, la policía buscó todas las pistas que pudieran incriminar a Castro en el secuestro y violación de estas 3 mujeres. Y en total, hallaron más de 200 pruebas que corroboraban las versiones de Michelle, Amanda y Gina. Además, encontraron varias cartas en donde Castro admitía ser un depredador sexual que necesitaba ayuda urgentemente. Pero también encontraron otras tantas en donde él culpaba a estas 3 mujeres y decía que todo esto se lo habían ganado por haber confiado en un desconocido. El 12 de julio, a sus 52 años, Castro fue hallado culpable de 977 cargos, de entre los cuales destacan secuestro, violación, tortura y homicidio imprudente por causarles el aborto a 2 de sus víctimas en múltiples ocasiones. La fiscalía y todo el mundo pedían la pena de muerte para este depravado y maligno ser. Pero, al final, llegaron a un arreglo con la defensa, pactando que se le daría cadena perpetua y otros 1000 años de prisión. Castro quiso alegar que no era culpable por los actos que había cometido, diciendo que él también había sido una víctima por toda la pornografía que había consumido y por las supuestas violaciones que sufrió cuando era niño, cosa que nunca se corroboró. Pero al final dijo que él solamente estaba enfermo, que necesitaba ayuda
y al igual que esas 3 mujeres, también era una víctima. El día en el que se dio sentencia a los crímenes de Castro y se le condenó a cadena perpetua y otros 1000 años de prisión, Michelle Knight dio este discurso. Ariel Castro, I remember all the times that you came home talking about what everybody else did wrong and act like you wasn't doing the same thing. You said, at least I didn't kill you. You took 11 years of my life away, and I have got it back. I spent 11 years in hell. Now your hell is just beginning. I will overcome all this that happened, but you will face hell for eternity. From this moment on, I will not let you define me or affect who I am. You will live, I will live on. You will die a little every day. As you think about the 11 years and atrocities you could inflict it on us, penalty will be so much easier. You don't deserve that. You deserve to spend life in prison. Castro fue enviado al Correccional Oriente, en donde fue aislado de la población en general. Y un mes después de comenzar su encierro, se quitó la vida en su propia celda, ahorcándose con una de sus sábanas. Lamentablemente, este desgraciado y asqueroso ser no llegó a pagar ni siquiera un poco de todo lo que les hizo a esas pobres mujeres. Por otro lado, Michelle, Amanda y Gina tuvieron que someterse a largos tratamientos médicos, psicológicos y estéticos para tratar de borrar un poco las huellas que habían dejado una década de torturas. Gina fue la que más cirugías estéticas tuvo que realizarse de las 3, ya que las golpizas que le impartía Castro le deformaron el rostro hasta tal punto que su abuela dijo que no se parecía nada a la Gina de hace 10 años. Las 3 mujeres dieron sus declaraciones en diferentes programas de televisión, relatando todo lo que habían vivido durante esos años, y destacando que lo único que las mantuvo con la esperanza de que algún día podrían salir fue ese lazo, esa amistad que construyeron entre ellas, ya que solamente se tenían la una a la otra para poder soportar todo ese infierno. Amanda y Gina publicaron libros con sus memorias sobre todo lo que había ocurrido en esos años, y actualmente estas 3 mujeres están reconstruyendo su vida después de que un monstruo depravado les arrebatase 10 años de su libertad. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Creo que es uno de los casos más horrorosos que me ha tocado narrarles, ya que la verdad no quiero. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Creo que este es uno de los casos más horribles que me ha tocado narrarles, ya que la verdad no puedo ni quiero imaginarme los horrores por los que estas 3 mujeres tuvieron que pasar durante tantos y tantos años. Es lamentable el ver los actos tan crueles y ruines que puede cometer un ser humano. Nos vemos pronto para un próximo video. Cuídense mucho. Chao.